Sobre todo porque muchas, como están en un síndrome de Estocolmo, muchas veces no se identifican como víctimas. No se el síndrome de reconoce. Estocolmo es cuando tú defiendes a tu victimario. Exacto. Hay una suerte de enamoramiento. Entonces ahí el principal punto que aludían ellos es que vamos a quitarlos porque es muy difícil comprobarlos para el Ministerio Público. Cuando lo que nosotros sostenimos, ¿no? O hemos sostenido en la Cámara o en el Senado de la República es que eso tiene que combatirse con mayor capacitación para el Ministerio Público y las policías. No porque no se pueda, hay que quitarlo. Al contrario, hay que ampliarla. Vamos a regresar con eso. Antes una pausa, recuerde que estamos en Facebook, en Televisión Educativa MX y en Twitter, antes @TV Educativa MX y la página web www.televisioneducativa.gov.mx. No se vaya, volvemos con más. Estamos de vuelta en Hablemos de Trata de Personas y hoy nos acompaña Alan García Huitrón. El día de hoy, criminología y victimología. Bueno, he tenido problemas con la pronunciación, pero bueno, Alan, hay en la ruta del fenómeno lugares o territorios de origen, de tránsito y destino. ¿Cuál es el enfoque criminológico en esto? Sí, así es. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se han identificado estos 3 momentos, ¿no?, de la trata de personas. Efectivamente hay países de origen, de tránsito y destino. México, por ejemplo, está considerado como un país de origen, de tránsito y de destino. De los 3. ¿No? Es decir, de los 3. Ahí tendríamos que también hablar de la geografía delictiva, ¿no? Principalmente se han detectado 4 tipos de trata de personas, ¿no? La transnacional, que es entre países de otros continentes, de un continente a otro. La regional, que puede ser entre países de una misma región. La trata interna, que es entre entidades federativas. Y la local, que puede ser en una entidad federativa a través, no sé, de un tránsito de colonias o de algunos barrios, de algunas comunidades. Entonces, efectivamente, para simplificar un poco el tratamiento del fenómeno criminológico, se ha respondido o se ha categorizado en tres momentos, ¿no? De origen, de tránsito y de destino. Lo que nos dicen los informes de Naciones Unidas contra la droga y el delito es que la dinámica en términos generales es que los países de origen, ¿no?, de donde vienen las víctimas, son países en desarrollo. Son países con algunas deficiencias económicas, sociales, educativas, y los países de destino son principalmente países ricos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Europa, que es ahí donde llegan las víctimas para ser tratadas. Y los de tránsito, por ejemplo, esto se asemeja mucho al tráfico de drogas. México en los años 80 figuró mucho como un tránsito, ¿no?, de las drogas, y hoy en día también ya es consumidor. Entonces se asemeja mucho también a esta parte criminológica del delito de tráfico de drogas, ¿no? Alan, en nuestro país, evidentemente, esta dinámica no es nueva. Se está visibilizando más porque es un mundo globalizado, porque somos mucho más personas, pero eso no es un delito nuevo. Tiene raíces. ¿Cómo se inserta en nuestro país esta dinámica criminológica en una esfera o en un ámbito geoeconómico? Sí, claro. Sí, como bien dices, el fenómeno no es nuevo. De hecho, podemos vincularnos hasta la etapa del esclavismo, ¿no?, en la Grecia clásica incluso.
El primer tratado internacional que trata como de controlar este fenómeno es de 1904, ¿no? Pero no es hasta el 2000, o sea, imagínate, pasaron ¿Se reconocía casi el 100 fenómeno años. como tal? No. Sí, pero era como muy limitado. Por ejemplo, al principio solamente se hablaba de la trata con fines sexuales, incluso de la trata de blancas. Así era el ¿no? nombre. Que es un tipo discriminatorio porque se piensa que nada más las tratadas son blancas, ¿no? Y que las de otro tipo de color no necesitan como la protección Y no solo del son Estado. mujeres. Exacto, y no solamente son mujeres. Entonces se ha ido reformado, incluso hoy en día el último tratado que no es internacional, pero sí es regional de la Comisión de Europa, ¿no? El Consejo Europeo, le llama trata de seres humanos, que me parece es un término mucho más incluyente que la trata de personas. Efectivamente. ¿no? Entonces, pero no es hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000 que sale este protocolo de Palermo que se inserta en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Entonces, México se inserta a nivel geoeconómico principalmente porque es un país con alta desigualdad social, ¿no? Y es un país estratégicamente político, ¿no? Es un país, como está cerca de Estados Unidos, muchas personas llegan aquí. Ahí también, por ejemplo, el fenómeno, si bien es cierto, es muy diferente al tráfico ilícito de migrantes, hay conexiones muy claras entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, México, el corredor México-Estados Unidos es uno de los más importantes, ¿no? El más importante a nivel mundial, y eso obviamente potencializa, ¿no? Las víctimas, también que estemos cerca de países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, que también son países con mucha desigualdad, con mucha pobreza, que obviamente se convierten en vulnerables para que las por víctimas el entorno, transiten por México. ¿no? Estamos hablando de un tráfico, ¿no? de personas y con incidencia en el fenómeno de trata de personas, pero cuando el fenómeno ocurre dentro, sí. Cuando estamos es una trata doméstica, ¿no? Exacto, sí. De hecho, como te decía, el primer tratado internacional sólido fue el del 2000, ¿no? Y era la Convención Transnacional, ¿no? La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y entonces se pensó en muchos países, y México no fue la excepción, que solamente la trata de personas se daba a nivel transnacional, ¿no? A nivel, como te decía, entre otros países, ¿no? Y ese fue uno de los errores del 2007, que se subsanó con el 2012, que trata más de combatir la trata doméstica o la trata local, que es la que, según Naciones Unidas, desde el 2008-2009, es la que más se está dando en todo el mundo, ¿no? Y México no es la excepción. Entonces, en México tenemos detectadas muchísimas rutas, ¿no? Sí. El último diagnóstico que hizo Naciones Unidas contra la droga y el delito, del 2014, identifica por lo menos 20 rutas, ¿no? En México. El año pasado estuvimos trabajando en una investigación, ¿no? De explotación sexual comercial infantil, y veíamos que una ruta muy clara era la que iba de Centroamérica a Chiapas, de ahí a Puebla, y de Puebla directamente a Tijuana. Entonces, es una ruta muy clara, y de Tijuana incluso pasa a San Diego, ¿no? Y ahí se va cumpliendo todo este traslado, se cumple exacto. El delito del tráfico, la trata. Entonces, es una ruta de las más importantes que existen en México. Y lo que se está observando es que en San Diego se está convirtiendo en una tierra de tratantes muy, muy fuerte, ¿no? Antes era Tijuana, antes era la frontera de México, pero las acciones que ha llevado el gobierno hacen que el fenómeno se mueva a otro lugar. ¿Qué debemos hacer, Alan? Cada uno, desde nuestra trinchera, desde la casa, desde la escuela, a nivel nacional, federal, estatal, qué sé yo. Pues yo creo que a nivel personal, ¿no? Es muy importante también generar desde casa, ¿no? Desde la cuestión cotidiana, no esperar a que el Estado genere acciones. Es importante, pero desde una cuestión personal se pueden ir haciendo acciones. Sin duda, ser conscientes de que esto puede pasar, ¿no? Que no solamente le pasa a las personas que no tienen educación, que están en la pobreza, en la desigualdad, sino que a todas y a todos nos puede ocurrir este fenómeno, ya sea como que tengamos tal vez una hija que sea víctima de trata o un hijo que sea tratante, ¿no? Entonces me parece que la concientización es fundamental desde un aspecto individual, ¿no? Personal, familiar. Y desde el gobierno, pues creo yo que se necesitan acciones más coordinadas, ¿no? Que se genere un diagnóstico mucho más actualizado, ¿no? De la trata de personas, y sobre todo que la ley combata todas las modalidades, ¿no? Todas las modalidades, porque se ha centrado mucho en la modalidad de la prostitución ajena. Y no solamente es eso. Y no solamente es esa, ¿no? Porque se está criminalizando una actividad que, bueno, pues sí, es respetable y ha
pues se ha realizado a lo largo del tiempo y de la historia, pero es también la información, Alan. Sí, la información es Acercarnos, fundamental, conocerlo. ¿no? Fundamental, y yo creo que este programa es por eso muy importante, ¿no? Porque acercarnos a las casas, ¿no?, de todas y todos los mexicanos es muy importante para prevenir, ¿no?, disuadir este fenómeno. Alan, pues se nos acaba el tiempo y hay que estar atentos con lo que vaya surgiendo. Tú estás en INACIPE y Así allí es. también hay información, ¿correcto? Sí, claro, cuando quiera. Directamente. Muchas gracias, Alan García Huitrón. Y recuerde que usted puede verificar o informarse más, acercarse a nuestras redes sociales. Y en Facebook estamos como Televisión Educativa MX y en Twitter como @TVEducativa MX. Y la página web es www.televisioneducativa.gov.mx. Esto fue Hablemos de Trata de Personas. Muchas gracias, Alan, de nueva cuenta. No, al contrario. Hasta la próxima. Is they